Estamos conjuntamente con el diputado Edmundo Gómez Garza, el grupo parlamentario licenciado Margarita Estezabala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, con objeto de que esta soberanía solicite a la Procuraduría General de la República que proceda de inmediato a iniciar las investigaciones correspondientes para verificar el origen de la fortuna y propiedades del exgobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López. Asimismo, que se exhorte al Procurador General de Justicia de la entidad a hacerlo conducente conforme a las atribuciones que la ley confiere. Fecha 22 de enero del 2013, presentamos a esta soberanía una proposición por punto de acuerdo que, entre otras cosas, se refería a lo siguiente: el recurso de revisión expediente 5170/11 del Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, consta en su página 51, es algo muy interesante. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce que al menos en esa fecha había 5 averiguaciones previas relativas con la deuda de Coahuila, todas en la PGR. Ahora bien, durante la comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado, el licenciado Pedro Ramos Gloria, ante comisiones de esta soberanía, manifestó de forma breve que la PGR se había declarado incompetente del tema de la deuda y que le habían tornado a él o los expedientes del caso. Sin embargo, no detalló si se refería a todas las averiguaciones previas o solo una parte de ellas. Tampoco mencionó los argumentos jurídicos para tal proceder de parte de la PGR. Esto resulta muy preocupante, ya que de origen consideramos que se tipifican perfectamente diversos delitos federales, como es el uso indebido de atribuciones y facultades, falsificación de documentos en general, ejercicio indebido del servicio público, coacción de servidores públicos, todos establecidos en el Código Penal Federal, y se acredita la competencia de la PGR de modo simple, puesto que fueron afectadas y estafadas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los bancos. Asimismo, se alteró documentación oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y existió una acción coordinada entre los funcionarios de Coahuila y de la Secretaría antes mencionada. Suelo consultar algunos argumentos jurídicos que acreditan de modo la competencia de la PGR. Fin de la cita textual de ese punto de acuerdo presentado a inicios del año pasado. Fecha reciente, nos acabamos de enterar que el gobierno de Estados Unidos investiga al exgobernador Jorge Juan Torres López por los probables delitos de lavado de dinero y los que resulten en relación a una cuenta que le fue detectada en las Bermudas con un depósito aproximado de $2.8 millones. Como todos en esta tribuna lo recuerdan, el licenciado Torres fue gobernador interino durante el último año de la era de Humberto Moreira. Le tocó atajar todo el vendaval generado por la megadeuda e incluso es tristemente recordado por haber prometido antes de su informe de gobierno que revelaría el destino de cada centavo del enorme pasivo, promesa que no cumplió. Luego del informe, evadió dicha responsabilidad hasta el final de su administración, señalando que sería el entonces tesorero general del Estado quien explicaría el destino y aplicación de la deuda, cosa que tampoco sucedió. Hoy, y por la información que ha trascendido, así como por lo que señalan las autoridades norteamericanas en la demanda civil que interpusieron por la cuenta de las Bermudas, Jorge Torres se desliga con Javier Villarreal por diversas razones. Asimismo, se hace hincapié en que Torres López se hizo pasar por dueño de empresas que en realidad no eran de él, para realizar diversas operaciones con el banco JP Morgan, institución financiera ligada a diversos escándalos financieros, y a Javier Villarreal y su grupo de defraudadores que devastaron las finanzas de Coahuila en el sexenio anterior. Como ya lo hemos señalado, en otras proposiciones con punto de acuerdo, de agosto del 2011 a agosto del 2013, son 2 años completos, 2 años de silencio y casi ningún avance en el caso de la megadeuda que arruinó y mermó las finanzas de Coahuila por varios lustros.
estados hay detenidos, arraigados, un exgobernador procesado, eficiencia y justicia expedita de parte de la PGR. Acá, los principales autores de la megadeuda, todos en libertad. Javier Villarreal, sabrá Dios qué país, gozando el dinero de los tabuleros. Humberto Moreira, feliz y relajado, dándose la gran vida en España. Sergio Fuentes, número 2 de Villarreal, en el desaparecido Exatec, libre, con su fortuna, mala vida, intacta. El procurador Ramos Gloria solo ha manifestado que levantó acta circunstanciada y que nadie le ha pedido ayuda. ¿Acaso debe pedirse ayuda para investigar a un exgobernador de tu propio estado que es sospechoso de delitos financieros? Máxime, cuando se trata del hombre que fue secretario de Finanzas y luego jefe del Ejecutivo en la era de que se gestó el megafraude. ¿Quién debe pedirle ayuda, señor procurador, para que abra una investigación inmediata? ¿Los norteamericanos, la PGR, Javier Villarreal, o acaso esperan que se autodenuncie Jorge Torres? Para mayor abundancia, citaré algunos criterios de la Corte. Enriquecimiento ilícito, su comprobación incumbe al agente del Ministerio Público. El contenido del tipo penal previsto en la segunda parte del artículo 224 del Código Penal Federal se pone de manifiesto que la comprobación de la actividad propiamente dicha del enriquecimiento ilícito incumbe al agente del Ministerio Público a quien le corresponde allegar pruebas incriminatorias, mientras la no justificación del incremento patrimonial es propia del inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación en uso de su posibilidad plena de defensa. Cito otro criterio de enriquecimiento ilícito en el artículo 224 del Código Penal Federal, que comprende el elemento consistente del incremento sustancial del patrimonio a que alude el artículo 109 constitucional. El artículo 224 de la legislación penal prevé textualmente que se sancionará a quienes por motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público hayan incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto a los cuales se conduzca como dueño en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Parte, el artículo 109, fracción tercera, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos cuya procedencia ilícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que corresponden. Por haber gobernado durante la etapa que comprendió el reconocimiento de la deuda de Coahuila, por no haber podido explicar ni justificar la aplicación de los recursos correspondientes en su momento, por haber sido secretario de Finanzas durante una parte de los tiempos en que fueron solicitados los créditos ilegales, por su comprobada cercanía con el exgobernador Humberto Moreira y especialmente con Javier Villarreal y por las graves imputaciones que le hace hoy el gobierno de Estados Unidos, existen elementos más que suficientes para que tanto la PGR como la Procuraduría General de Justicia del Estado inicien averiguaciones previas. En el caso de Coahuila, sirvan de fundamento a lo antes señalado las siguientes disposiciones. Código Penal del Estado de Coahuila y Zaragoza, artículo 197, sanciones y figura típica de enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público durante el tiempo de su encargo o por motivo del mismo aumente en desproporción sustancial su patrimonio con relación a los bienes que declaró al iniciar su desempeño y se que acredite la legítima procedencia de los que adquirió por sí por interpósita persona. Y comenta el delito de enriquecimiento ilícito, se le aplicarán las sanciones siguientes. Cuando el monto de enriquecimiento ilícito no exceda el equivalente de 3,000 veces el salario mínimo general
vigente en la capital del estado, se aplicará de 1 a 5 años de prisión, multa de una cuarta parte a 2 tantos del beneficio que obtuvo, destitución e inhabilitación definitiva para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicas. Cuando el monto del enriquecimiento ilícito exceda el equivalente a 3,000 veces el salario mínimo general vigente en la capital del estado, la pena de prisión será de 2 a 10 años. Quien comete el delito de enriquecimiento ilícito se le sancionará además con el decomiso en beneficio del estado o municipio de aquellos bienes cuya procedencia no logra acreditar de acuerdo con la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Si relacionamos este delito con lo que dispone el Código de Procedimientos de la entidad, encontramos lo siguiente. El artículo 172-1, delitos perseguibles por querella. Es necesaria la querella y sin ella no podrá procederse penalmente contra los responsables solo en los casos en que expresamente se lo establezca la ley respecto al delito de que se trata. El apartado 2 del mismo artículo nos habla de la investigación de los delitos solo perseguibles por querella. La falta de querella no impedirá que la policía o el Ministerio Público realicen la investigación inicial. Por ende, Ramos Lore debe iniciar una investigación previa contra Jorge Torres de inmediato. Similares disposiciones justifican de modo amplio la participación de la Procuraduría General de la República en este caso. Por las razones expuestas, presentamos esta soberanía. La siguiente proposición cumple de acuerdo que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución. Único, que esta soberanía solicite a la Procuraduría General de la República que proceda de inmediato a iniciar las investigaciones correspondientes para verificar el origen de la fortuna y propiedades del exgobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López. Asimismo, que se exhorta al Procurador General de Justicia de la entidad a hacerlo conducente conforme a las atribuciones que la ley le confiere. Fundamos esta petición en los artículos 22, fracción quinta, 23, fracción cuarta, 163, 170, 171, 172 y 173, párrafo tercero de la Ley Orgánica de este Congreso, atentamente por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Rubrican el diputado de la voz y el diputado del Mundo Gómez Garza, en Saltillo, Coahuila, Zaragoza, 1 de octubre del 2013, el grupo parlamentario licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Cuarto diputado